Bueno, en esta parte del taller os voy a hablar un poco sobre la etapa 1 de superposición craneofacial, ¿no? Que se correspondería con el marcado de los puntos craniométricos y los puntos cefalométricos, ¿no? Vamos a dar algunos conceptos básicos de teoría que creemos que son necesarios antes de proceder a enseñar cómo se trabajaría esta etapa dentro de Skeleton ID, ¿vale? Bien, es importante remarcar que debido a la complejidad de la morfología craneofacial, pues se hace necesario establecer una serie de puntos antropométricos, ¿no? O landmarks, tanto en el cráneo como en la cara. En el caso del cráneo serán los puntos craniométricos y en el caso de la cara serán los puntos cefalométricos. Estos puntos nos van a permitir tomar diferentes medidas entre ellos y establecer una serie de índices para poder realizar estudios comparativos de las características morfológicas craneofaciales entre individuos o incluso entre poblaciones, ¿no? Estos puntos son importantes en superposición craneofacial, ya que el proceso del solapamiento del cráneo con la cara, ¿no? Pues va a venir guiado por estos landmarks craniométricos y cefalométricos homólogos, ¿no? O sea, landmarks correspondientes entre sí en el cráneo y la cara. Nos van a servir, como he dicho, para guiar el solapamiento, ¿no? Es decir, pues a través del escalado, la orientación y la proyección del cráneo sobre la fotografía facial. Aunque existen más de 80 puntos craniométricos y 30 cefalométricos descritos en la bibliografía, por ejemplo, el caso de la última estandarización que se hizo de la nomenclatura debido a los problemas que ha habido siempre por varios autores definiendo los puntos, muchas veces no se correspondía a la nomenclatura, las definiciones no estaban claras, pues en 2015 Paul y Stefan pues decidieron hacer una recopilación y una estandarización de esta nomenclatura, ¿no? Como he dicho, aunque existen más de 80 puntos craniométricos y 30 cefalométricos descritos en este estándar, para el proceso de superposición craneofacial nos va a bastar únicamente con estos 18 landmarks que vemos aquí en la imagen, ¿no? Estos landmarks tendrían su correspondencia entre los landmarks craniométricos y los landmarks cefalométricos. Bien, en función de la lateralidad podemos clasificar los puntos antropométricos como puntos mediales o como puntos bilaterales, ¿no? Los puntos mediales serán todos aquellos puntos que se coloquen en el plano medio de la cara o del cráneo, ¿no? En el eje del plano medio sagital. Este plano se define como el plano que va desde el punto vértex hasta el punto nation y divide la cara en dos mitades iguales o simétricas, ¿no? Por el contrario, los puntos contralaterales son los puntos que se van a colocar a ambos lados de este plano, ¿no? Pues por ejemplo, tendríamos el cigión izquierdo y el cigión derecho, ¿no? Es importante aquí mencionar que la lateralidad anatómica del sujeto en la pantalla no es la misma lateralidad que la del observador, ¿no? Por ejemplo, pues mi derecha como observador se correspondería con la izquierda anatómica del sujeto en la pantalla, ¿no? Y viceversa, mi izquierda como observador se correspondería con la derecha anatómica del sujeto en la pantalla, ¿vale? Esto es importante mencionarlo porque un error muy común a la hora de colocar landmarks suele ser confundir la izquierda con la derecha, ¿vale? Además de la clasificación de los puntos en función de la lateralidad, en 1993 Bustein hizo una clasificación en tres tipologías distintas atendiendo a la información que era necesaria para colocar cada uno de estos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, los puntos de tipo 1 serían los puntos más favorecidos, ya que tienden a ser puntos biológicos homólogos entre los individuos, no se definen localmente y por lo tanto pues se pueden ubicar con precisión. Normalmente estos puntos se van a corresponder con aquellos puntos que se sitúan sobre la intersección de las suturas craneales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El nasion craniométrico y el nasion cefalométrico, ¿no? El nasion craniométrico se definiría como el punto situado en la intersección de la sutura nasofrontal en el plano medio, ¿no? Aquí tendríamos el plano medio que se corresponde a ese plano medio sagital que mencionaba antes y el nasion colocado sobre la intersección de la sutura nasofrontal que sería esta de aquí, ¿vale? En el caso de la imagen, pues se definiría como el punto directamente anterior
al nasio craniométrico en la sutura nasofrontal en el plano medio, ¿no? En el plano medio y sobre la sutura nasofrontal. El problema es que en una imagen no podemos ver las suturas craneales, ¿no? Por lo que tendremos que utilizar otras referencias a la hora de colocar estos puntos. Pues, por ejemplo, el nasio sabemos que la sutura nasofrontal se debe de encontrar sobre la raíz nasal, ¿vale? Si os tocáis sobre la raíz nasal, ese sería el nasio, ¿vale? En cuanto a los puntos de tipo 2, pues estos puntos se definen localmente por criterios geométricos y suelen carecer de información en al menos una de las direcciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que suelen ser puntos que se definen normalmente como el punto más anterior o el punto más posterior de una estructura anatómica, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos la glabela, ¿no? La glabela craniométrica pues se definiría como el punto medio anterior más sobresaliente en el borde inferior sobre el frontal, ¿no? Entre los arcos superciliares y por encima de la raíz nasal, ¿no? En un modelo 3D, pues podemos estimar cuál es el punto más anterior relativamente fácil, ¿no? Ya que tenemos esa tridimensionalidad y podemos ver la superficie del modelo, mientras que en una imagen va a resultar más complicado saber o determinar cuál es el punto más anterior, ¿no? En el caso de la glabela cefalométrica se definiría como el punto más anterior en el plano medio de la frente, en la región de los arcos superciliares, ¿no? La glabela, si os tocáis, sería este punto de aquí, ¿vale? Entre ambas cejas, entre los arcos superciliares, el punto más anterior, ¿vale? En el sujeto vivo sería fácil estimarlo, mientras que en una imagen, pues no podemos saber cuál es el punto más anterior con exactitud. Los puntos de tipo 3 corresponderían con puntos extremos que normalmente pues, se determinan por antropometría instrumental y aunque las mediciones son fiables y fáciles de realizar, pues a menudo estos puntos son imposibles de establecer de forma independiente, ya que suelen depender de las estructuras que los rodean o de la orientación del objeto, en este caso pues del cráneo o de la cara, ¿no? Hablábamos de puntos extremos, pues tenemos por ejemplo el punto alar, que en el cráneo se define como el punto más lateral de la abertura piriforme, y en el caso de la cara pues se definiría como el punto más lateral de la aleta nasal, ¿vale? Del ala nasal. Bien, ya comentaba antes, Oscar, que una de las pautas o recomendaciones de MEPROS es que siempre que nos sea posible, antes de escanear el modelo 3D del cráneo, pues es recomendable marcar los puntos directamente sobre el cráneo real, ¿no? Esto nos va a servir luego para la hora de trabajar con el ordenador, que nos sea más fácil localizar o guiar el proceso de localización de los puntos craniométricos, ¿no? Simplemente tendríamos que colocar el punto sobre el punto que ya tenemos dibujado previamente en el cráneo antes de escanearlo. Una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de colocar los puntos craniométricos es que todas las definiciones, tanto de los puntos como de las posiciones y las medidas que se hacen en el cráneo, se refieren al plano horizontal de Frankfurt. Este plano pues, fue adoptado por antropólogos y los craneólogos en 1884 tras varias discusiones en numerosas conferencias y al final en la conferencia de Frankfurt pues, se estableció como método de consenso para orientar los cráneos en una posición vertical estándar. ¿Vale? El plano pues, se define como el plano horizontal que pasa a través de los dos porions y del orbital izquierdo, ¿no? El porion sería el punto medio sobre el meato auditivo externo y el orbital sería el punto más inferior de la órbita, ¿no? Aquí podemos ver el plano. Bien, como hemos dicho que el primer paso a la hora de colocar los puntos craniométricos sería establecer el plano de Frankfurt, ya que todas las definiciones de los puntos se refieren a este plano, pues lógicamente con Skeleton ID el primer paso antes de empezar a colocar los puntos craniométricos será establecer el plano de Frankfurt en el cráneo. El software tiene las herramientas necesarias para hacer esto, ¿no? Al abrir un modelo 3D del cráneo en el laboratorio virtual, pues nos aparecerá en una ventana de cámara libre donde podremos manipular el cráneo para colocar los dos porios y el orbital izquierdo.
Una vez que hemos colocado estos puntos, tendremos acceso a una vista de 4 pantallas donde el cráneo se aparecerá en una posición estática en las diferentes vistas o normas craneales, ¿no? Y podremos cambiar entre ellas, interactuar entre ellas, y cada vez que coloquemos un punto veremos cómo se coloca en cada una de las vistas. Luego veremos más adelante en la parte práctica cómo funciona esto, ¿vale? Bien, las herramientas de las que dispone Skeleton ID para el marcado de los puntos craniométricos, pues son unas herramientas de cruceta y de líneas transversales auxiliares que nos van a facilitar el marcado, ¿vale? Porque mediante la utilización de estas líneas va a ser más fácil determinar el punto más anterior o el punto más posterior, o colocar la línea sobre cualquier estructura anatómica de referencia a la hora de colocar el punto, ¿no? Además, como he dicho antes, nos va a permitir interactuar con varias pantallas a la vez, por lo que podríamos estar colocando un punto en la vista lateral y posteriormente ajustar la posición en la vista frontal o viceversa, ¿no? Dependiendo de la definición y del punto a colocar.